Hola, muy buenas a este devocional Quédate en casa. Yo creo que tú, igual como yo, hemos escuchado muchos predicadores, hombres de Dios o pastores que han hablado de aprovechar bien el tiempo en este tiempo de cuarentena para orar y conocer a Dios más y invertir en nuestra vida con Él. Y claro, por eso yo quiero a lo mejor hacer algunos devocionales donde quiero centrarme un poquito en el tema de oración. Porque claro, hablamos de orar, pero claro, es una palabra tan amplio, tan grande. Simplificándolo, orar se trata de tener comunicación con Dios y claro, hay tantos aspectos. Y entonces, claro, cuando hablamos de tener una vida de oración, ¿qué es lo que decimos? A veces cuando yo pienso en oración lo veo como un diamante que hay tantas facetas o como una gran montaña que se puede subir de tantos diferentes lugares y dependiendo de dónde subes va a tener diferentes aspectos, ¿no? Y entonces primeramente yo quiero en este devocional enfocarte en que en la Biblia habla de diferentes maneras que nosotros no sabemos cómo orar. No es algo que automáticamente sepamos y que a veces creemos que sabemos. No digo que no sepas nada en cuanto a orar, pero a veces es muy fácil ir en un modo automático y más o menos lo que hemos aprendido, así oramos, según vamos a llamarlo puede ser nuestro trasfondo religioso, cristiano, evangélico, o puede ser porque tenemos un concepto que así oramos, pero yo quiero hacer mención de dos lugares en la palabra de Dios que es muy curioso, ¿no? Uno es que en cuanto a una de las oraciones más famosas de Jesús, ¿no? Y yo creo que es la oración más repetida en todo el mundo y es el Padre Nuestro. No sé si te suena el Padre Nuestro, ¿no? Claro que te suena. Sí, sí, será la oración más famosa del mundo. Una cosa curiosa sobre el Padre Nuestro es que en el mismo contexto Jesús nos advierte que no usemos repeticiones sin sentido. Y yo creo que esa oración se ha usado, se ha repetido y muchas veces sin realmente un gran sentido. Pero, volviendo a lo que yo quería decir, es que el Padre Nuestro y esa enseñanza sobre oración que hace Jesús a sus discípulos no estaba en la agenda de Jesús en este sentido. Él no estaba hoy. Hoy pienso que mis discípulos necesitan orar. Hoy pienso que mis discípulos tienen que aprender cómo orar porque yo veo la necesidad en ellos y ahora les voy a enseñar a orar. Eh, así no fue, sino fue los discípulos mismos que vieron algo en Jesús. Vieron que Jesús tenía una vida de oración. Vieron que Jesús se levantaba muy temprano por la mañana a orar. Vieron a Jesús que se apartaba para orar. Y los mismos discípulos fueron los que preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos cómo orar. Entonces, claro, yo creo que aquí hay un gran secreto para tener una vida de oración que funcione, que haya un deseo en tu vida, en mi vida, de aprender a orar. No es porque hoy nadie me enseñó a orar y entonces por eso no sé orar. No, que haya un deseo, una iniciativa nuestra, que nosotros queramos aprender a orar. Y esto es una pregunta válida. Jesús, ayúdame, enséñame a orar. Y otro versículo es como lo que dice Romano, ¿no? De que el Espíritu nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar. Muchos hablan de esta palabra en el contexto del don de las lenguas y, sí, y es correcto. Pero yo quiero un poquito más bien
reflexionar sobre el corazón en esta verdad de que el Espíritu Santo tiene un deseo de enseñarnos cómo orar. De igual manera como Jesús con los discípulos tenía el deseo de enseñarles a orar. Pero la iniciativa tiene que venir de los discípulos, o sea, de ti y de mí. Espíritu Santo, no sé cómo orar, enséñame cómo orar. Enséñame cómo orar. La palabra de Dios es un gran libro de instrucciones, pero como decimos, como dice la palabra de Dios, la palabra mata, pero el Espíritu da vida. O sea que cuando tú realmente quieres comer de la palabra de Dios, pide al Espíritu Santo que te ayude, que esté ahí presente. Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra. Yo quiero aprender a orar. Y yo sé que vamos ahora a algunos devocionales a hablar sobre oración, pero en este primer devocional yo solamente quiero que tengamos una inquietud, que tengamos un deseo de aprender a orar. Este mismo, vamos a llamarlo concepto, o concepto suena raro, pero esta misma verdad o esta misma sensación hay en cuanto a los dones espirituales. Cuando Pablo anima que tengamos que desear ardientemente los dones espirituales. Otra vez, la palabra de Dios pone la iniciativa en nosotros y que tengamos hambre y tengamos deseo de conocer el Espíritu Santo más, que tengamos un deseo en cómo Él nos puede ayudar. Muchas veces nosotros somos demasiado cómodos y si alguien no nos ha enseñado algo, la culpa es de ellos. Y ya está. Mi iglesia es mala, mis pastores no saben nada. Entiéndeme bien, lo digo un poco para provocar en esta enseñanza. Tú me entiendes mejor que yo te explico ahora mismo. Lo que quiero decir es que, no podemos lavarnos las manos. Los discípulos preguntaron a Jesús, tenían hambre de Él. Tú puedes tener una vida de oración en otro nivel si tú realmente, sinceramente, pides al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Amén. Que tengas un gran día y que aproveches bien esta cuarentena, y yo oro que tú puedas tener un tiempo donde oras y aprendas nuevas cosas en tu vida de oración y encuentres otros niveles que va a hacer una gran diferencia en la próxima etapa de tu vida. Dios te bendiga.